Es la tumba más grande del Valle de los Reyes. Sus pasillos infinitos parece que se adentran en las profundidades más secretas de la necrópolis de la antigua Tebas. Por mucho tiempo esta tumba permaneció abierta e incluso la expedición de Napoleón pudo acceder a ella en 1799, pero las partes más profundas de la tumba permanecían enterradas y por lo tanto su propietario era todavía un misterio. Fue Howard Carter a comienzos del siglo XX quien finalmente pudo excavar la tumba y conocer quién fue la propietaria. Y sí, has oído bien, la propietaria. La tumba más grande del Valle de los Reyes se atribuye a la reina Hatshepsut, una reina que gobernó Egipto en la posición de faraón. Esta es la historia de la tumba KV20. Hace unos 3500 años gobernó Egipto una mujer como faraón, que es la reina Hatshepsut, de la que ya hemos hablado largo y tendido en este canal en otros muchos vídeos que te voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Obviamente, antes de ser faraón de Egipto, Hatshepsut tuvo la posición de gran esposa real, es decir, la reina consorte del faraón Tutmosis II. Durante esta etapa de su vida, Hatshepsut mandó a construir una tumba como reina consorte, como solían hacer las reinas, en un área de Egipto que se llama Wadi Gabanat el-Gurut. Catherine Roering, una de las mayores especialistas de Hatshepsut, piensa que la reina pensó inaugurar una nueva tradición en este área de la necrópolis tebana para que aquí se enterraran las reinas de Egipto, es decir, las grandes esposas reales. La tumba de Hatshepsut como consorte se conoce, y esto para los más apasionados del antiguo Egipto, como Wadi 1A. Y como he dicho anteriormente, se sitúa en este área, que aquí os enseño el mapa, que se conoce como Wadi Gabanat el-Gurut. Fue inspeccionada por el famoso arqueólogo británico Howard Carter en 1916, quien además accedió a esta tumba porque había escuchado rumores de que aquí estaban robando y efectivamente cuando entró en ella encontró a los ladrones con las manos en la masa. En el interior de la tumba, Carter encontró un sarcófago de cuarcita, un sarcófago que además hablaba de la reina Hatshepsut como esposa real, es decir, que este sarcófago fue construido cuando Hatshepsut todavía era reina consorte. Es muy curioso que Howard Carter encontró este sarcófago de cuarcita en la sala número 5 y no en la sala número 7, que vendría a ser la sala donde seguramente tendría que haberse ubicado este sarcófago. Y además estaba en una posición como extraña, como en diagonal. Se cree que esto es así porque la tumba fue abandonada y el sarcófago fue abandonado ahí cuando Hatshepsut se coronó faraón y decidió, por lo tanto, crearse una nueva tumba y enterrarse en el Valle de los Reyes, donde además colocó su sarcófago, ahora sí, con su posición de faraón, donde se habla de ella, con sus cartuchos, etcétera, como cualquier otro faraón. Por lo tanto, si Hatshepsut se corona faraón en el año 7 de su reinado corregente con Tutmosis III, pues podemos entender que este sarcófago de cuarcita y que la tumba de Wadi Gabanat el-Gurut quedaron aquí abandonadas en el año 7 o un poco antes. Algo característico de esta tumba, aquí tenéis el plano, es que aunque tiene un plano normal de la época, sí es cierto que por primera vez tiene rampas que descienden a niveles inferiores de la montaña conforme tú vas avanzando hacia el interior de la tumba. Esto es algo innovador que no ocurre con las tumbas de sus predecesoras, que se sitúa en el área de Derabu el Naga. Como he dicho, en el año 7 del reinado de Hatshepsut o de corregencia con Tutmosis III, si quieres saber un poco más sobre los detalles del reinado de Hatshepsut, ahí abajo te he dejado esos vídeos, pero no te vayas todavía, que todavía tengo mucho que contarte sobre esta interesante tumba que es apasionante. Pues como he dicho antes, en el año 7 Hatshepsut se corona faraón y en ese momento decide cambiar la ubicación de su tumba y decide que se va a enterrar como propio faraón, que es en el Valle de los Reyes. Esto tiene grandes implicaciones porque significa que Hatshepsut deja de lado una posición simbólica en el ámbito político que tenía como reina, como esposa consorte, y ahora pasa a ocupar una encarnación diferente. Ahora ella está encarnando al dios en la tierra, es decir, al dios Horus y su papel como gobernante de todos los seres vivos para imponer así el orden cósmico en este lugar en la tierra, que vendría a ser ese concepto tan especial que tienen los egipcios, que es
la Ma'at. Pero es una mujer, por lo tanto ella tiene que encontrar un equilibrio entre pues toda la tradición faraónica, que es masculina, y también su posición como mujer. Esto es algo mucho más complicado que explicar en un vídeo de media hora, pero lo cierto es que es muy interesante que sus títulos en muchos momentos de su reinado como faraón se escriben en femenino. Un ejemplo es que F, que vendría a ser su majestad, ahora se escribe como Hemet-Es, que es su majestad pero en femenino en egipcio. Y también otro concepto interesante es que el nombre de Horus, que es Her en egipcio antiguo, ahora a veces se utiliza refiriéndose a ella como Heret, colocándole la T al final de femenino. Es algo súper interesante, que por cierto, perdón por la publicidad, pero si quieres conocer y aprender jeroglíficos egipcios conmigo, puedes acceder a mis cursos de jeroglíficos egipcios en mi Academia de Egiptología, academiadeegiptología.com. Ahora sí seguimos. En el vídeo anterior sobre la reina Nefertari hablábamos del papel simbólico y político que ocupaba la gran esposa real en Egipto. Ahora Hatshepsut tiene que dejar atrás todos estos simbolismos para ocupar un nuevo papel. Tiene que dejar atrás esos roles de esposa y madre para convertirse en el rey mismo en persona. Y este movimiento precisaba de una estrategia bien diseñada que ella desarrolló a la perfección junto con sus cortesanos más fieles. Y claro, ahora siendo rey de Egipto, ocupando, como se llama en inglés, la office del faraón, pues tiene que planificar su vida eterna a otro nivel diferente, junto al resto de reyes de Egipto. Y para ello tiene que enterrarse en un lugar apropiado para un faraón, una tumba digna de este rol político. Así que escogió el Valle de los Reyes, y esta es la denominada, en la nomenclatura actual, como KV20, de King Valley, en inglés, 20. Es la tumba, como he dicho, más grande de todo el valle. Claro, ¿y esta tumba quién la construyó? Hatshepsut, Tutmosis I, Tutmosis II. Ahora vamos a hablar del tema. Aunque a finales del siglo XVIII Napoleón y su expedición pudo entrar en la tumba, como comenté al comienzo del vídeo, no fue hasta Howard Carter en 1905 que la tumba es excavada. Y Howard Carter, por lo tanto, encuentra depósitos de fundación y también algunos hallazgos que demuestran que efectivamente aquí se enterró Hatshepsut. En el interior de la tumba, que aquí tenéis el plano porque es tremenda, encontró un sarcófago de cuarcita, también de cuarcita, dedicado a Hatshepsut como faraón. Pero este no era el único sarcófago que encontró en el interior de la tumba. También encontró otro sarcófago dedicado al padre de Hatshepsut, que es Tutmosis I. Lo interesante es que luego, con los análisis, se demostró que efectivamente este sarcófago de cuarcita de Tutmosis I está reinscrito, es decir, que originalmente se construyó para Hatshepsut, pero que luego se modificó para Tutmosis I. Hatshepsut tiene un gobierno lleno de innovaciones políticas, simbólicas, culturales, religiosas, siempre adaptando la tradición egipcia a una nueva etapa de la historia de Egipto. Y una de esas innovaciones es que, anterior a Hatshepsut, los reyes se enterraban en sarcófagos, mejor dicho, ataúdes de madera. Por ejemplo, el ataúd famoso de Ahmose, etc. Gracias al depósito de fundación que encontró Carter en la tumba, se confirmó que esta tumba es, sin lugar a dudas, de Hatshepsut, cosa que se reafirma con el hallazgo de esos sarcófagos de cuarcita, aunque uno fuera reinscrito para el padre de Hatshepsut, Tutmosis I. Pero, aunque los hallazgos de Carter dieran lugar a muchas respuestas, todavía había muchas preguntas acerca de esa tumba, preguntas que siguen ahí hoy en día sin una respuesta clara y que por supuesto tiene que generar debate en egiptología, porque en egiptología somos así, no podemos estar nunca de acuerdo. Y esas preguntas son: ¿para quién se construyó originalmente esta tumba? ¿Quién es el propietario original de esta tumba? ¿Es Tutmosis I? ¿Es Hatshepsut? O incluso podría ser Tutmosis II. Vamos a hablar de las diferentes hipótesis e interpretaciones y luego tú al final ya eliges cuál te convence más. La primera hipótesis que vamos a comentar es que la tumba KV20, no voy a decir nada del propietario, es original de Tutmosis I y que fue por lo tanto Tutmosis I quien inauguró el Valle de los Reyes. En 1974, John Romer desarrolló esta teoría diciendo que la tumba fue originalmente construida por Tutmosis I y que Hatshepsut, pues con tanta devoción que tenía por su padre y también como modo de legitimarse, decidió enterrarse aquí con él y crear una nueva sala funeraria para ella, que vendría a ser la J2. Según
según John Romer, no hay evidencia para demostrar que la tumba no fuera construida anterior a Hatshepsut. Y como la tumba muestra un plano parecido a tumbas más antiguas, él piensa pues que efectivamente esto podría ser una evidencia de que la tumba es anterior a Hatshepsut y reutilizada por Hatshepsut, que quería enterrarse con su padre. Pero ojo, hay otra tumba de Tutmosis I, que es la KV38. Según John Romer, esta otra tumba, la KV38, fue construida por Tutmosis III para enterrar aquí, o mejor dicho, reenterrar a su abuelo Tutmosis I. Es decir, que la KV38 es posterior a Tutmosis I y a Hatshepsut. Vamos con la interpretación 2, que dice que la tumba KV20, esta tumba enorme del Valle de los Reyes, fue construida por Hatshepsut, y que además Hatshepsut decidió reenterrar a su padre aquí con ella. Por lo tanto, según esta interpretación, la KV38, esa otra tumba que excavó Loret, fue construida antes que la KV20 y sería la primera tumba de todo el Valle de los Reyes, cosa que también podría ser porque tiene un plano bastante sencillo. Así que Hatshepsut, cuando se hizo faraón, decidió construir una nueva tumba, que es la KV20, y además sacar a su padre de la KV38 y enterrarlo con ella. ¿Y qué, digamos, argumentos hay para apoyar la idea de que la KV20 sea una idea de Hatshepsut? Pues hay varias. En primer lugar, es por la ubicación de la propia tumba, porque la tumba, además, como es tan grande y tan profunda, digamos que desde lo que es la zona del Valle de los Reyes se acerca por dentro de la montaña, es decir, excavada dentro de la montaña, se acerca todo lo que puede e incluso gira el plano para acercarse a Deir el-Bahari, que es la zona donde Hatshepsut construyó su Yeser Yeseru, su templo de millones de años, su templo funerario. De ahí ese sarcófago que está reinscrito y que fue originalmente construido para Hatshepsut, pero que luego se modificó para Tutmosis I, porque Hatshepsut decidió reubicar a su padre aquí, abandonando así la KV38. Pero ojo, porque esto se complica un poco. Luego llega Tutmosis III, y Tutmosis III, según esta interpretación, volvería a coger la momia de Tutmosis I, que es el abuelo de Tutmosis III, y la volvería a enterrar en su tumba original, la KV38. Y esto es así porque se encontró dentro de la KV38 otro sarcófago para Tutmosis I, pero este sarcófago, según los análisis de los especialistas, por ejemplo el de William Hages, pues dice que este sarcófago está dedicado efectivamente por Tutmosis III para Tutmosis I, es decir, que no es el original de Tutmosis I, ni mucho menos. Pobre Tutmosis I estuvo dando tumbos de un sitio para otro. Pero aún así, esta interpretación también tiene muchos cabos sueltos, igual que la anterior de John Romer. No hay ninguna que sea lo suficientemente poderosa como para convencer a todo el mundo. De algunos cabos sueltos que deja esta segunda interpretación que os he contado, está la pregunta, bueno, ¿pero por qué damos por hecho que originalmente Tutmosis I se enterró en la KV38? ¿Quién nos puede demostrar que la KV38 no fuera construida por Tutmosis III para su abuelo? ¿Y si Tutmosis I se enterró originalmente en otra zona que no fuera el Valle de los Reyes? Que sea el primero de su linaje no es un argumento, para mi punto de vista, lo suficientemente fuerte como para demostrar que como es el primero de su linaje, pues tiene que haber sido el primero en el Valle de los Reyes. Esto es una relación pues poco lógica, no significa nada realmente. Para mí no es suficiente evidencia. La tercera interpretación es que la KV20 fue construida por Tutmosis II, que es el esposo de Hatshepsut cuando ésta todavía era reina consorte, que fue construida por Tutmosis II, pero que como Tutmosis II tuvo un reinado tan corto, no le dio tiempo a terminar la tumba, y entonces Hatshepsut decidió, pues, apropiársela a ella y reenterrar aquí a su padre, Tutmosis I. ¿Algún argumento que utilizan para poder apoyar esta interpretación? Es que, pues precisamente ese plano del que hablábamos anteriormente de la tumba, que se acerca por dentro de la montaña todo lo que puede a Deir el-Bahari, y según esto es que fue Tutmosis II el que comenzó la construcción del templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari. Pero tampoco hay evidencias que nos afirmen, sin lugar a dudas, que Tutmosis I fuera el que empezó a construir el Yeser Yeseru en Deir el-Bahari. Entonces, aquí de nuevo, esto está en volandas y no tiene, digamos, no se asienta bien sobre la tierra. No está
no está tan claro. Pero bueno, según esta interpretación, pues sería un enterramiento triple. Vendría a ser el de Tutmosis II y el de Hatshepsut con el reenterramiento de su padre Tutmosis I. A mi opinión personal, en este momento en el que estoy grabando el vídeo, me parece que esta interpretación también es muy forzada, porque da por hecho que Tutmosis II comienza la construcción del templo de Deir el-Bahari. No está claro. Por otro lado, sabemos que Tutmosis I construyó un templito en la zona de Deir el-Bahari, cosa que es sustituido por el templo de Hatshepsut. Entonces la zona ya era sagrada realmente antes de Hatshepsut y bueno, tampoco es un argumento lo suficientemente poderoso como para decir que Tutmosis II comienza todo esto y por lo tanto la KV-20 tiene que ser de Tutmosis II. Para mi opinión, lo que está claro son los sarcófagos de cuarcita que se encontraron en el interior de la KV-20. Los dos forman parte de Hatshepsut, solo que uno de ellos es reutilizado para Tutmosis I. Y por los depósitos de fundación, a día de hoy, ya digo que mi opinión puede cambiar, se puede encontrar cualquier otra cosa o yo puedo simplemente autoconvencerme de otra cosa. Para mí, lo más razonable es que la tumba fuera construida por Hatshepsut y que no sabemos cuál es el enterramiento original de Tutmosis I. No sabemos si es la KV-38 o si es otro enterramiento que no necesariamente tenga que estar en el Valle de los Reyes. En la KV-38 no se ha encontrado nada que nos confirme que fuera original, digamos, o sea, que su construcción fuera anterior a la KV-20 o que sea la primera tumba que se excava en el Valle de los Reyes. Podría ser una construcción de Tutmosis III para su abuelo. Yo, pues a día de hoy, como digo, estoy convencida de que la KV-20 es original de Hatshepsut. Y además, pues para mí es lo más lógico porque aunque ya fuera un lugar sagrado de Deir el-Bahari anteriormente, el gran templo de Hatshepsut, su templo funerario, está también relacionado con la diosa Hathor. Y bueno, pues la tumba se acerca todo lo que puede por dentro de la montaña hasta su propio templo. Entonces, para mí esto es un argumento bastante fuerte. No sé, decidme vosotros qué pensáis, qué interpretación os convence más, comentadme abajo, a ver, pues no sé, para leer también otras opiniones y a lo mejor, quién sabe, me convencéis de otra cosa. Vamos a hablar de la decoración de la KV-20. Tenemos tumbas de la época de Hatshepsut que están muy decoradas de manera hermosa. Son tumbas privadas, por ejemplo la tumba de Yehuti, del proyecto Yehuti, en el que participo. Visita la página web proyectoyehuti.com, por si quieres echarle un ojo a las cosas que hacemos allí, que ya está abierto al público. La tumba de Poyemra, por ejemplo, que es un cortesano de época de Hatshepsut. Otro Yehuti también, porque Yehuti era un nombre muy común, no era el único, no es el de la TT11. En fin, pues otras muchas tumbas que están decoradas. La KV-20 no está decorada realmente, es una tumba tan grande que bueno, su decoración habría llevado mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero sí que hay restos de decoración de la cámara funeraria. Y esto es muy interesante, porque también nos habla de un momento de innovación que luego va a continuar Tutmosis III y lo va a desarrollar todavía más. Y además encaja con todo lo que es el proyecto político y religioso de Hatshepsut. Esta decoración no permanece intacta en la cámara, por desgracia, porque son fragmentos que se cayeron y que recubrían las paredes, fragmentos de caliza que están pintados con la decoración del libro de Lamduat, que es un texto, podemos decir, funerario, que nos habla del viaje que realiza el dios Ra por el inframundo cada vez que muere por la noche y desaparece en el horizonte. Realiza un viaje de 12 horas para luego poder volver a renacer totalmente nuevo como un niño a la mañana siguiente. Este libro decora la tumba de Tutmosis III en su totalidad, digamos que imitando lo que vendría a ser un papiro. En la tumba de Tutmosis III las paredes están pintadas como si fuera un papiro desenrollado. Pues Tutmosis III no es el primero que decora su tumba con esto y tampoco es su visir Useramón, sino que tenemos un ejemplo un poco antes que vendría a ser la KV-20, originalmente de quien fuera, Tutmosis I, Hatshepsut o Tutmosis II, quien sea, pero aquí tenemos el primer ejemplo de decoración de tumba con el libro de Lamduat. Y esto también encaja, como decía antes, con las innovaciones políticas o más bien con la inspiración que tiene Hatshepsut y toda su corte de mentes pensantes en la religión solar, los altares solares, como podemos ver por ejemplo en la capilla de Rajarakte en el templo de Deir el-Bahari, y estos altares solares que se inspiran en los templos solares de la quinta dinastía. Es
decir, del reino antiguo. Algunos bloques similares, esto también hay que decirlo, se encontraron en la KV38, esa tumba de Tutmosis I, que no sabemos si la mandó a construir Tutmosis I o si posteriormente la hizo Tutmosis III para su abuelo. En fin, como siempre, os traigo preguntas sin respuestas, y en este caso no son preguntas sin respuestas sobre alienígenas, sino preguntas sin respuestas de la arqueología de verdad, en la que nos explota la cabeza muchas veces con cosas como esta, y donde pues siempre va a haber debate. La cosa es que muchas veces en, digamos, el ámbito científico de las humanidades y de las ciencias sociales, pues no podemos hacer experimentos, pero bueno, quién sabe, igual se encuentra algo que cambie todo esto y nos dé una cuarta interpretación o haga que nos decantemos por una o por otra. Tendremos que seguir esperando a los descubrimientos y seguir leyendo las últimas publicaciones, las más recientes. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os intereséis más por esta grandiosa reina, Hatshepsut. Os recuerdo que si queréis hacer un curso especial sobre ella, pues lo tenéis en mi Academia de Egiptología, academiadeegiptología.com, en la que cumplimos ya 5 años, hemos cumplido en septiembre. Y nada, nos vemos por aquí, por las redes sociales. Un beso enorme y de verdad muchas gracias por escucharme. Irek Herunefer, Ang Uja Senep.